Hola, ¿qué tal? Hasta el momento hemos calculado algunas transformadas de Laplace y ahora toca el turno a contestar la pregunta sobre la existencia de la transformada de Laplace, es decir, para qué funciones f de t la transformada de Laplace existe. Muy bien, hay que recordar que la integral que define la transformada de Laplace es justamente la que muestro en pantalla y la hemos definido para funciones f de t mayores o iguales que cero. Eh, y esa integral en general no necesariamente converge, como ya lo hemos visto en videos anteriores para algunos casos. Entonces, hay casos, digamos, muy explícitos o muy representativos, perdón, donde la transformada de Laplace no converge ni siquiera para algunos valores de S, es decir, no converge para ningún valor de S. Tal es el caso de la transformada o tal es el caso de la integral cuando tomamos 1 entre t como la función. En ese caso, la transformada de Laplace no existe. O por ejemplo, cuando tomamos el caso f de t igual a e a la t al cuadrado. En ese caso, esta integral tampoco existe. Es decir, esta integral en el infinito o en estos límites de integración en general, pues se va a infinito. Entonces, para esas funciones, para f de t igual a 1 entre t y para f de t igual a e a la t cuadrado, la transformada de Laplace simplemente no existe para ningún valor de s. La pregunta es, bueno, ¿qué condiciones podemos ponerle a esta función para que esta integral converja y entonces nos defina una transformada de Laplace? El resultado es que las condiciones que nos aseguran la convergencia son las siguientes dos y son las siguientes dos y si se cumplen estas dos, entonces puedo asegurar la existencia de la transformada. La primera es que f sea continua a trozos en el intervalo de 0 a infinito y la segunda es que f de t sea de orden exponencial. A continuación voy a explicar con detalle qué significa cada una de estas dos condiciones. Que f de t sea continua a trozos en cero a infinito significa que en cualquier intervalo AB del eje real positivo existe a lo más un número finito de puntos de 1, T2 hasta Tn, en los cuales f tiene discontinuidades finitas y es continua en los intervalos abiertos que están definidos entre estos puntos, T1, T2, T2, T3 y así por el estilo. Eso lo que quiere decir gráficamente es lo siguiente. Vean, para empezar, es una función que es continua a trozos, o sea, es una función que está definida por pedacitos, por así decirlo, y resulta que en cualquier pedazo que yo tome, a lo más voy a encontrar, si yo tomo un pedazo, digamos este y este, acá, a lo más voy a encontrar un número finito de discontinuidades, en este caso, que escogí nada más hay uno, pero si hubiera escogido este, habría un número finito de discontinuidades que serían 2. Y además, esas discontinuidades tienen que ser finitas, es decir, la distancia entre de un punto a otro de la discontinuidad tiene que ser un salto finito. Estos se llaman saltos de discontinuidad. Y esos saltos de discontinuidad tienen que ser finitos, es decir, no se vale que el salto de discontinuidad de acá a acá no sea este, sino que ande por allá arriba en el infinito. Si eso pasa, ahí tendremos una función que no es continua a trozos. Entonces, además, lo que tiene que pasar es que en esos pedacitos, en esos trozos donde está definida, allá adentro, la función es continua. Entonces, eso es lo que define a una función continua a trozos. Son varias condiciones, entonces. La primera es que en cualquier intervalo que ustedes agarren debe haber un número finito de discontinuidades. La segunda es que esas discontinuidades deben de ser finitas, es decir, estos saltos deben de ser finitos. Y por último, dentro de los intervalos donde la función no es discontinua, la función debe ser continua en esos intervalos abiertos. Un ejemplo, de una función que no es continua a trozos sería esta que muestro en pantalla. Observen que aunque hay un número finito, por ejemplo, de discontinuidades en este intervalo, nada más hay uno,
esa discontinuidad no es finita, es una discontinuidad infinita, es decir, el salto para ir de un punto a otro es un salto infinito, por así decirlo. Entonces ahí es donde falla el hecho de que esta función sea continua a trozos. Aunque de este lado de acá para acá es continua y de acá para acá es continua y solamente hay una discontinuidad, su problema es justamente que tiene una discontinuidad infinita. Entonces, este es el caso de una función continua a trozos y este sería el caso de una función que no es continua a trozos. Ahora vamos a analizar qué quiere decir la segunda condición. La segunda condición nos decía que f de t debe ser de orden exponencial. Eso lo que quiere decir es que existen constantes m mayor que 0 y t mayor que 0 y c tales que la función f de t en valor absoluto siempre es menor que una exponencial de la forma m por e a la ct. Eso lo que quiere decir gráficamente es que si f de t es una función creciente, entonces existe un punto en el eje real a partir del cual la función exponencial esta le empieza a ganar a la función misma. Es decir, si hago aquí una gráfica así, si yo tengo, por ejemplo, esta función, o digamos, por ejemplo, esta función, hay un punto en el cual, vamos a pensar en este punto, donde la exponencial ya le empieza a ganar. Ya de allí en adelante, esta exponencial e a la ct es más grande que la función f de t. Eso es lo que quiere decir que la función sea de orden exponencial. Lo único que quiere decir es que no es más grande que una, o no crece más rápido que una exponencial. Por ejemplo, observen esta, el seno. El seno siempre está entre 1 y menos 1. Obviamente ahí la exponencial a partir del cero siempre es más grande que la función seno de t. Un ejemplo de una función que no cumple eso es justamente e a la t cuadrada. E a la t cuadrada solamente hay un intervalo donde es menor que las exponenciales, pero hay un punto a partir del cual la exponencial e a la t cuadrada siempre le va a ganar a e a la t. Entonces, así es como se define una función que sea de orden exponencial. Entonces, una función que es de orden exponencial es aquella que no le gana a ninguna exponencial de la forma e a la ct. Ahora, lo que nos dice el resultado es que si f cumple con las condiciones 1 y 2, entonces podemos asegurar la existencia de su transformada de Laplace. Es decir, si f de t cumple esas dos condiciones, vamos a estar seguros que esta integral f de t e a la menos s de t de 0 a infinito siempre converge. Es menor que infinito para algunos valores de s. Ajá. Eso es lo que nos dice el resultado. Pero hay que tener cuidado. Puede ser que haya funciones que no cumplan ni con 1 ni con 2, pero que sí tengan transformada de Laplace. Ajá. Por ejemplo, esta función 1 sobre la raíz de t, esta función no es continua a trozos. Esta función no es continua a trozos porque cerca del cero hay un brinco infinito y entonces uno podría pensar que no tiene transformada de Laplace, pero de hecho sí tiene transformada de Laplace y la transformada de Laplace es la raíz de pi sobre s. Es decir, este es el tipo de resultados de suficiencia. O sea, solamente si se cumple más bien dicho, si se cumple 1 y 2, entonces podemos asegurar la existencia. Si no se cumple, pues no sabemos, ¿sí? Entonces, son el tipo de resultados que me dicen si se cumple 1 y 2, entonces la transformada de Laplace sí existe. Pero al revés no es cierto. Es decir, o más bien, si este no se cumple, uno de estos no se cumple, no quiere decir que no existe la transformada de Laplace. Es como decir, eh, Juan es de Tequila y de Jalisco.
entonces es mexicano. Pero lo que no es cierto es que si es mexicano, entonces es de Jalisco y en particular de Tequila. Ese es el tipo de proposiciones que estamos viendo acá. O sea, si se cumple uno y 2, entonces existe la transformada de Laplace. Pero si no se cumple uno o 2, no podemos decir nada.